las tormentas de la vida. La vida de todos nosotros está compuesta de muchos altibajos, problemas, y hay mucho acontecimiento en nuestras vidas. Tal vez alguno de nosotros acá ha tenido acontecimientos difíciles en la vida. Tal vez un tsunami que pasó en la vida de alguien acá, o de nosotros, como quiera, que causó la pérdida de alguna vida, tal vez problemas económicos, tal vez inundaciones, que hay mucha gente, terremotos. He sabido que acá en Colombia llovió mucho y mucha gente se vio muy obligada a sufrir, tal vez algunos cristianos, yo no sé. Pero vamos a ver la palabra, el poder de la palabra de Cristo. Vamos a comenzar la lectura acá con el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo número 35. Marcos 4:35, la palabra de Dios dice lo siguiente. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Tenemos acá un texto conocido por todos también, que es Juan capítulo 1, los primeros 3 versículos de este capítulo, que dicen: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este mismo Jesús que fue referido a nosotros como el verbo, es el creador. Es el creador de todas las cosas. Verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La poderosa palabra aquí, verbo, fue hecho carne. ¿Por qué? Porque Jesús hizo esto. ¿Por qué causa? Bueno, Él dejó su gloria, y es lo que tenemos que comprender todos. No tanto enfrascarnos en querer saber mucho, sino más bien comprender lo poco que sabemos y comprenderlo bien para que haga efecto en nuestra vida. El Señor dejó su gloria. Cuando el Señor vino a este mundo, Él dejó su gloria, la gloria que tenía al lado de su Padre. Y vino y tomó un cuerpo humano, un cuerpo lleno de miserias. La pregunta que yo haría sería: ¿cómo mostramos nosotros el amor a Dios? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Con la boca o con los hechos? Bueno, yo acabé de decir que yo fui impresionado por los frutos, los hechos de algunos de mis hermanos aquí en Colombia, cuando tuvieron que manifestar su amor hacia mi persona. Y lo hicieron. De muchas y distintas maneras lo han hecho. Que eso también fue una muy buena medicina para mí. Por eso los frutos espirituales tienen que verse. Los frutos espirituales se tienen que dar, y cada cristiano está obligado a hacer eso.
Porque Dios mostró su amor en dar a su Hijo. Nosotros debemos mostrar nuestro amor a Dios obrando como Él nos manda. Otro texto para leer y meditar en este tema de las tormentas en la vida, los problemas en la vida de cada cristiano. Porque a veces el cristiano dice, bueno, porque yo estoy con Dios, le pido a Dios, le oro a Dios y mira lo que me está ocurriendo. Muchas veces hay fracasos, hay problemas económicos, familiares, laborales y congregacionales también. Y los problemas son inevitables. Los seres humanos somos creadores de problemas. Hasta el momento en que nosotros nos transformamos realmente. No que nos convencemos de una verdad revelada en las Escrituras, sino que esa verdad tenemos que amarla, hacerla parte de nosotros mismos, y esta verdad tiene que afectar nuestra vida para producir una transformación real. De lo contrario, no pasa nada. Como la vida de mucha gente no dice absolutamente nada. ¿Por qué no dice nada? Porque no está transformado. Está convencido de una verdad que no vive. Una verdad que no es parte de su vida. Una verdad que conoce, puede hablar, puede disertar, pero nada más que eso. A la hora de la verdad no tiene fuerza para actuar y por eso es consumido por las tentaciones y el enemigo de las almas. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 17, dice: por lo cual debía ser del todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ve que cuando uno es tentado, uno padece? Uno sufre cuando es tentado. La tentación viene de acuerdo al nivel de la concupiscencia que cada uno tiene dentro. Y si un cristiano no ha trabajado en combatir la concupiscencia, seguramente es una persona totalmente acosada día a día con las tentaciones. Hasta que al final lo tumba la tentación y lo hace caer en algo grave y luego no puede levantarse. Porque así es el pecado. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Bueno, Santiago nos dice a nosotros que cuando nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él tampoco puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído o seducido. Entonces, cuando acepta la invitación del pecado y lo comete, ahí aparece la muerte. Entonces, eso parece que a veces nosotros no lo vemos bien en cualidad justa. Pensamos que somos buenos cristianos, esto y el otro, que somos diferentes al sectario, que yo no soy un evangélico equivocado y errado. En parte es verdad, no somos evangélicos, no somos errados, conocemos la verdad. Ahora que la verdad nos haya transformado es otra historia. Cada uno sabe cuánta transformación tiene. Por eso en Hebreos capítulo 4 y el versículo 13 dice la Escritura: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas. No hay nada que usted haya hecho que Dios no lo sepa. No hay nada que pueda usted haber hecho y que usted pueda ocultar a los ojos de Dios. Nada. Entonces dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo Jesús pudo hacerlo? Él no vino como un ser humano, vivió, nació, vivió, se crió, trabajó con su padrastro,
Estuvo ahí hasta que comenzó su ministerio. A él tuvo frío, tuvo calor, tuvo sed, tuvo hambre. Fue humano en todo. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Qué semejanza? La semejanza corrupta humana. Pero sin pecar. A él no lo pudo vencer Satanás. Lo tentó en Mateo 4, todos hemos leído eso, la primera tentación que sufrió, y dice la Biblia que lo dejó por un poco de tiempo, quiere decir que volvió, aunque no se registran todas las tentaciones que le presentó. Pero no pecó. ¿Por qué no pecó? Porque la comida de él era hacer la voluntad del que le había enviado. Entonces, cuando nosotros tenemos la voluntad de Dios conocida, grabada en la cabeza, y eso afecta nuestra voluntad, afecta nuestras decisiones, también diremos como Él que no pecó, no fue vencido, no fue derrotado. Ahora, usted no me puede decir de que Cristo era Dios y que por eso no pecó, porque no es cierto. Él era Dios, pero Él no se valió de su divinidad para vencer al diablo, lo venció frente a frente, porque cuando lo tienta con las piedras convertidas en pan, él da como defensa la palabra escrita, que es lo mismo que tenemos nosotros. Lo que pasa es que cuando nosotros somos tentados, lo que menos nos acordamos es en la palabra escrita. Y por eso caemos. Por eso la Biblia dice acá, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué oportuno socorro? Cuando somos tentados. Cuando somos tentados. Cuando tenemos problemas, cuando estamos afligidos. Como aquellos que estaban en el medio de la barca y vino la ola y se asustaron, nos despertaron a Jesús. Mira, Señor, que perecemos, despiértate, haz algo. ¿Por qué tenéis tan poca fe? Al mar le dijo, calla y enmudece. Y todo se calmó. Ahora, cuando nosotros tenemos problemas serios, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra decisión? Algunos abandonan la iglesia, otros no se congregan, otros obviamente el que no se congrega y da malos ejemplos, se va a olvidar de orar y se va a olvidar de leer la palabra de Dios. Por lo tanto, entra en un círculo donde Satanás lo va a controlar por medio del sufrimiento, o por medio de la prueba, o la circunstancia, o lo que ve que está mal. Pero hay que entender que donde hay hombres va a haber conflictos. La iglesia es perfecta en su formación, porque la hizo el Señor, la diseñó. Pero los hombres no somos infalibles, obviamente, pero en la congregación no todos los hombres somos maduros. Por lo tanto, el que es pequeño, ¿verdad? Ese crea problemas, crea dificultad. Y luego genera otros que están en la misma condición. Y por eso a veces en una congregación, como en una familia, pueden surgir problemas que pueden entristecer a algunos. Uno no debe nunca culpar a Dios de los problemas. Los problemas, ni de la muerte hay que culpar a Dios. A veces los jóvenes se resisten o se enemistan o tienen algún resentimiento con Dios. Pero no, hermanos, la muerte es tan natural como nacer. Es parte de esta vida terrenal. Y todos vamos a morir. Unos antes, otros después. Pero todos vamos a morir porque la muerte es la paga del pecado. Entonces, como el pecado entró en nosotros vamos a tener que morir. Entonces, hermanos, ¿por qué vienen tormentas en nuestras vidas? Bueno, tenemos acá un ejemplo muy bueno, que es el ejemplo de Job. Job acá tuvo muchos casos de dolor, de sufrimiento. Podemos leer acá el capítulo 1, si gustan ustedes leer conmigo o escuchar la lectura, como prefieran.
Pero Job acá nos dice algo importante en el capítulo 1, versículo número 1. Hubo en tierra de Ur un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ojo, acá en este versículo 1 hay que subrayarlo y estudiarlo. Mire lo que era Job, que no era cristiano, no era cristiano. No, Cristo no había llegado acá a esta altura de la vida de este hombre. Pero este hombre era un varón dice acá, perfecto y recto. ¿Perfecto en qué sentido? No en el sentido infalible, sino en el sentido de madurez. Un hombre maduro, un hombre completo. Eso es lo que era Job. Y dice recto, justo, correcto. Este es el punto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, ¿me entiende? Vamos a aplicar acá al cristiano. Bueno, había un hombre que no era cristiano, que era Cornelio, que tenía muchas de estas características. Sin ser un cristiano, la oración de Cornelio llegó al cielo. Ahora yo digo, a veces se puede encontrar algún cristiano que no tiene ninguna de estas cosas, que no es ni recto, que no es maduro, que no teme a Dios y que anda en el pecado. Anda en el pecado. Porque muchos mal aplican 1 Juan 1, versículo 7, en 5 al 10. Ahí lo aplica, dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Pero no está hablando de que una vida cristiana es pecar y pecar. Ahí estaba hablando aquellos que eran los gnósticos, que pensaban que ellos podían pecar y que el pecado que ellos hacían no afectaba el alma de ellos. Por lo tanto, no tenemos pecado. Entonces, qué lindo, ¿no? Pecar, y que eso no me afecte a mí, mi hoja de vida con Dios. Y dice, si decimos eso, mentimos y no andamos en la verdad. Bueno, eran los gnósticos que se habían infiltrado dentro de la iglesia a quien Juan dirige la carta. Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para qué escribía? Para que no pequéis. Como dije, para que no pequéis. ¿Por qué peca el cristiano? Porque no se lleva de la palabra. La sabe, pero no la aplica. Y este es el mal en los matrimonios, los problemas matrimoniales que son terriblemente complicados, ¿verdad? Y luego las relaciones, y luego la vida personal, y todas esas cosas, que tienen que ver con esta falencia en la vida de muchos. Y dice acá, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, 10, ¿no es cierto? Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 juntas de bueyes, 500 asnos, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en su casa, cada uno en su día, enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de sus hijos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. Mira lo que hacía Job por sus hijos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Note que Satanás tiene que caminar. Él no es omnipresente. Él anda. Acá lo dice, ¿no es cierto? Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién dijo estas palabras? Jehová. ¿A quién? Al diablo. ¿No lo consideraste? Y Satanás responde a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Por nada? Mira,
¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le ha dado bendición, contando sus bienes, han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Viste el diablo cómo sabe cuál es la reacción de nosotros? ¿Viste? ¿Te entiendes esto? Satanás conoce muy bien cómo reacciona el ser humano. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Le colocó límite, ¿no? Vas a tocar todo lo que tiene, pero menos a él, no lo toques. ¿Por qué? Porque Satanás te toca y te llena de pura maldad. Él es maligno, él es perverso. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Un día vinieron y Satanás salió de delante de Jehová, ¿no? Y entonces dice acá, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes, las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los abeos y lo tomaron, mataron a los criados a filo de espada, solamente capelló para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios vino del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió, solamente capelló para darle la noticia. Cuidado que este fuego se lo trajo Satanás, no lo mandó Dios, ¿eh? Cuidado. Satanás tiene mucho poder. Nomás que como es mentiroso, se engaña y se disfraza, haciéndonos creer que él es un pobre diablito débil y diminucho que está ahí, que no hace nada. No, él tiene mucho poder, mucho poder. Ahora bien, todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada, y solamente capelló para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente capelló para darte la noticia. El hombre rico, superior a todo Occidente, quedó pobre. Y sus 10 hijos se murieron de un rato. A ver si entendemos bien el punto ¿no? Entonces se levantó Job, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esta frase a mí me llama poderosamente la atención, cuando dice que no atribuyó a Dios queja alguna. De propósito, queja alguna. Veo cuando la gente se le muere el padre: ay, Dios me llevó a mi papá, Dios me llevó, o Dios me llevó a mi esposa. Mis hijas también pasaron por esta prueba tremenda y difícil, ver a su mamá morir. Y le costó bastante a ella también entender esto que yo estoy hablando. Obviamente, a mí también me costó mucho hacerle comprender que Dios la llevó porque así ocurrió. Su cuerpo no funcionó más. El cuerpo es una máquina, es como un auto. Llega un momento que no trabajará más. Por eso hay que redimir el tiempo, vivir la vida bien, como dice Dios, no como el mundo la ofrece.
sabiendo que Dios nos va a dar todo lo bueno, pero también nos puede dar lo malo. Y cuando eso ocurra, no nos quejemos, no dejemos el Evangelio, no dejemos de orar, no dejemos de estudiar la Biblia, no nos apartemos de la iglesia, porque es ser una cosa demente hacer algo así. Porque la vida continúa, la vida es así. Un día nacemos y otro día nos iremos de este mundo. Por eso el ejemplo de Job, ¿no es cierto?, es muy grande. Y fíjense cómo Satanás trabaja en la mente de los hombres y mujeres cuando la tormenta de la vida llega. En el capítulo 2, versículo 9, entonces vino la mujer. A la mujer vino a darle el consuelo a Job cuando Job estaba ahí. ¿Y qué le dijo? ¿Aún retiene tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Cuál era el ejemplo, la lucha entre el diablo y Dios? Era mostrarle, el diablo quería mostrar que el hombre sirve a Dios solamente por interés. Bueno, hay quien predica por plata, ¿sí o no? Hay gente que predica por plata. Y hay gente que predica no por plata, sino por amor. Todos tienen un interés en esta vida. No decirlo es no decir la verdad. Yo sé que cuando uno dice estas cosas, está metiendo el dedo en llagas grandotas. Pero alguien tiene que hacerlo, porque entonces la verdad no puede ser cuestionada ni frenada por el enojo o por la molestia de alguien. Pero Satanás quería hacer esto, y como no pudo, usó a la mujer, la ayuda idónea de Job, la que debía consolarlo, la que debía sufrir con él. Sin embargo, mira lo que le dice: ¿aún retiene tu integridad? ¿Viste cuando una persona deja de ser íntegro? Se volvió corrupto. Un corrupto no es íntegro. Un corrupto es una persona que vendió su dignidad por una pierna, por un adulterio, por una fornicación, por dinero o por lo que sea. La cosa es que perdió su integridad. Y esta mujer le está diciendo: deja tu integridad, maldice a Dios y muérete, ve a vivir la vida. Claro, sal de acá, vete a vivir la vida y el diablo te va a dar todo lo que quieres. Luego de un tiempo te va a venir a pedir tu alma, y tú no se la vas a poder negar, porque te la va a llevar, porque se la vendiste a él. Entonces, cuidado con las cosas de la vida, porque a veces las cosas de la vida, alguna persona desprovista de conocimiento, puede la tormenta aumentar nuestro dolor, como también puede los problemas aumentar nuestra fe. ¿Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos? Le dijo Job a su mujer. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? No que Dios manda el mal, sino que Dios puede permitir que eso ocurra. En todo esto no pecó Job con sus labios. Nunca vayas a quejarte de tu situación, aun cuando ésta sea tormentosa, con Dios. Nunca deberás de decir algo contra Dios a pesar de que quedaste sin empleo, o que se murió un ser amado, o que sufres una enfermedad, o que de la mañana vas al médico, ¿verdad? Y te dice, como me pasó a mí, ¿verdad? Tienes que ir a ver a un urólogo urgente cuando llegue a Buenos Aires, cosa que haré. Ahora, ¿qué pasa cuando llego allá y me va a decir el doctor Capelli, hay que operarlo a usted? ¿Qué pasa cuando tú vas al médico y te dice, lamento decirle, señora o señor, usted tiene cáncer? ¿Qué va a hacer? Usted no lo sabe hasta que no se lo digan. Ese shock de golpe que va a recibir, ojalá que no, pero si lo llega a recibir, es un shock que va a afectar su fe. ¿Y Dios por qué? Vamos a orar. Venimos acá, oramos,
y no pasa nada. Este sigue cada vez peor. Le van a dar quimio y va a quedar flaco como palo, pelado y todo arruinado y se va a morir de todas formas. ¿Por qué? Porque no hay cura para esa enfermedad. Dios nos libre de esas cosas, claro, pero puede pasar. ¿Y si pasa? ¿Para qué voy a la iglesia yo? Alguien dirá, un familiar inconverso, dirá, ¿y para qué va a la iglesia? ¿De qué te sirve ir a la iglesia? Y eso mina la fe de algunos, otros no. Acá en el libro a los Hebreos, en el capítulo número 13, versículo número 5, el escritor de este libro dice estas palabras que voy a leer, 13:5, dice: sea vuestra costumbre sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, a ver, esto no es fácil de entender cuando uno está en la mala, cuando uno está en cuesta abajo, en mi rodada, como dice el tango, cuesta abajo en mi rodada, cuando se está cayendo. Y cuando te estás cayendo, a menos que tenga una fe muy sólida, como lo tuvo Job y otros cristianos, hombres de Dios, sean vuestra costumbre sin avaricia. Tú tienes todo. ¿Qué más necesitas? ¿Qué te falta? ¿Algo te falta para vivir? ¿Tienes todo lo suficiente? Sí. ¿Entonces? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué quieres tener más? ¿Para qué quieres tener más? Para complicar más tu vida. Porque cuanto más tienes, más complicado te vas a volver. Ah, no, pero hermano, yo quiero tener un cartón acá que diga yo tengo el título tal. Bueno, sí, hay que estudiar, hay que prepararse, pero todo con moderación, no con este afán desmedido que muchos tienen, que se transforma en avaricia. Hay que hacer las cosas sin dejar de hacer lo otro. Hay quienes se ocupan tanto de cosas materiales que no tienen tiempo ni para leer la Biblia, ni para orar, ni para asistir. Pero están metidos en una avaricia, aunque tienen de todo, no les falta nada, pero tienen más. Abrir un placar, la puerta de un placar, y vas a ver lo que hay ahí. Cualquier mujer tiene 40 vestidos y usa uno. Mirás abajo, tiene 30 pares de zapatos y maneja uno. Todo es avaricia. Después cuando lo va a buscar el otro no se lo puede poner porque está seco por el tiempo. Hay que tirarlo. Y todo es la avaricia. Uno tiene que aprender, dice acá, confiar en Dios, porque dice, Él no nos va a desamparar ni nos va a dejar. A mí no me desamparó. Y les puedo decir que cuando llegué ahí a la clínica, me alarmaron bastante los médicos, a mí, por lo que me decían. Sin embargo, no me desamparó. Y les cuento algo que pasó. Estaba yo ahí en la cama, y entonces vino una chica, una enfermera, y me preguntó dónde era yo, porque sabía que era argentino, que andaba haciendo acá en Colombia. Predicando el Evangelio. ¡Ah, qué bueno! Usted es empleado del Señor. Mira lo que me dijo. Usted es empleado del Señor. Así que no tenga temor de lo que le va a pasar. No sé, yo estaba muy preocupado, porque me daban una cifra económica que había que pagar, que para mí era una locura. Y lógicamente, de alguna manera debía haber manifestado yo mi preocupación. Entonces la chica me dijo, no se preocupe, usted es empleado de Dios. Dios lo mandó a predicar acá, Él sabrá cómo lo va a arreglar este asunto. No se preocupe. Dios lo va a hacer. Y bueno, le dije, sí, tiene razón, gracias. Era una chica que supuestamente no era cristiana, supuestamente no lo era. Tal vez era de una iglesia evangélica, muy probable. Mi papá también, anda predicando por ahí, dice. Porque es empleado de Dios, como usted. Así que no se preocupe, Él no nos va a abandonar. Él va a ver cómo arregla este asunto. Y se arregló. Se arregló. Acá estoy. Y con mucha información acerca de lo que yo debo hacer
para mantener mi buena salud que hasta ahora me acompañó. Entonces, hermanos, acá es suficiente para que nosotros estemos contentos si entendemos este versículo. Y que la tormenta de la vida no tiene que afectarnos. Mateo capítulo 6, un texto conocido por todos nosotros, porque hemos leído la Biblia, hemos escuchado sermones de nuestros hermanos, así que esto no puede ser extraño a ninguno de nosotros. Mateo capítulo 6, el comienzo del sermón, o la mitad del sermón de la montaña, dice en el verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Nunca han visto pajaritos cómo van? Las palomas, aquí creo que les llaman, o pichones, no sé cómo lo dicen acá, que andan por todos lados picando comida. Ellos no tienen granero, no tienen casa, no tienen cuenta bancaria, no tienen nada. Sin embargo, Dios les da alimento. Y ellas viven y se reproducen un montón. Y ahí andan las palomas y los pajaritos por todos lados. Mirad las aves del cielo. ¿No valéis ustedes más que ellas? Pero muchas veces uno se considera menos que un pajarito. Porque no se estima, no ve lo que Dios le da. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hay petizos acá y hay mujeres que son bajitas. ¿Y qué andan haciendo? Comprando zapatos que tienen una plataforma así que no pueden ni caminar porque quieren subir la estatura. Otros que están altos y quisieran cortarse un poco la pierna para bajar la altura. O sea, nadie está conforme como es. El pelado porque es pelado, el gordo porque es gordo, el flaco porque es flaco, la chica porque es bajita o el otro porque es alto. Pero dice la Biblia que ustedes no pueden agregar ni un codo a su estatura. Y por el vestido, porque se afanan a considerar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. ¿Usted vio alguna vez un lirio y un lirio doble? ¿Lo vio? ¿Lo conoce? Yo en mi casa tengo lirios plantados en el jardín frente a mi casa. La hermana Marta conoce algo de eso, se recordará tal vez. Y es el mirar de todas las mujeres que pasan por la vereda, mujeres mayores, que le encantan las flores. No me da una papita, no me da una papita. El lirio, cuando sale y sale la flor, es bellísima. Es como la orquídea, una flor bella. Y dice la Biblia acá, mirad, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Por lo tanto, dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, o qué vestiremos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hombre de poca fe, ¿usted quiere ser cristiano? Sí. ¿Tiene fe? No sea que era fe como la que tuvo Pedro cuando estaba en la barca y vio una luz y desafió la luz, dijo, ¿quién eres? Y dice, no temas, soy yo. ¿Ah, sí? ¿Eres tú, Jesús? Di que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y cuando sale de la barca Pedro y comienza a caminar, como el agua está en movimiento continuo, entonces Pedro bajó la mirada, se vio que estaba sobre las aguas y se comenzó a hundir. ¿Y por qué se hundió Pedro? Porque Pedro tenía la actitud desafiante, pero no tenía la fe suficiente para caminar sobre las aguas. Cuando llama a Jesús, le extiende la mano y le dice, sálvame, Jesús. Y Jesús le extiende el brazo y que le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Levántate. ¿Cuál es la enseñanza?
que para caminar sobre las aguas, la fe que tenía Pedro no le alcanzaba. ¿Usted tiene fe? Vamos a ver si le alcanza para caminar sobre las calles de Bogotá. A ver si le alcanza para andar mirando todo el pecado que hay por todas las calles. ¿Usted quiere predicar el Evangelio? Sí. ¿Tiene fe para hacerlo? ¿Tiene la fe suficiente para hacerlo? Y muchas veces acá han venido hermanos que quieren predicar porque para ellos es un deporte, en realidad es eso, pero que no tienen la fe suficiente para hacer un sermón, para interpretar el texto y para poder explicarlo para que la gente lo entienda. Por lo tanto, la fe que tienen no les sirve. Por eso no funciona. Por eso no anda. Porque creemos que el hecho de venir de la silla acá te va a dar un grado de crecimiento. No, sentate ahí y a ver si creces alguna vez. Y cuando crezcas, entonces venís para acá. Antes no, no se puede. Es mentira todo lo que se dice y se aparenta como cosas así. Porque las cosas de Dios se hacen con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hay que tener fe suficiente. Por eso nos enseña que es verdaderamente lo que es verdaderamente importante en la vida es eso. Los gentiles buscan todas estas cosas porque no tienen fe, los del mundo. Pero ustedes son hijos del Rey, son siervos de Dios. Como dijo la chica, usted tiene un patrón que lo mandó a Colombia a predicar. Se enfermó, el Señor sabrá cómo lo va a arreglar. Predicador, predicado. Ahí tenéis. Y yo le dije, muchas gracias, es verdad lo que digo. Porque la verdad la tenés que aceptar, no importa de quién venga. Es verdad, sí, entonces aceptas. Y cualquiera te puede enseñar una verdad. No significa que lo haga o no la persona. Y por eso en 2 Corintios, el apóstol Pablo, hablando de estas cosas, ¿qué dice? Hablando de estas cosas, Pablo está diciendo acá en el capítulo 12, versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me ensaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El aguijón de la carne. Tal vez vamos a ver si podemos meditar algo sobre esto en estos días que estoy acá. Pero hermanos, Pablo tuvo que tener una cosa que le causara dolor para que no se envaneciera demasiado. Le pidió 3 veces a Dios que le sacara eso, le dijo, bástate mi gracia. Y esto tiene que ver con lo que Dios le perdonó a Saulo de Tarso. Y esto tiene que ver con lo que Dios nos perdonó a nosotros nuestros pecados pasados cuando nos bautizamos. Y entonces la situación que podamos tener hoy, tal vez con algún conflicto, con alguna tribulación, no debe ser motivo para que uno olvide el favor de Dios. Bástate mi gracia y sigue fiel al Señor. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Pablo tuvo su tormenta, su gran tormenta en la vida. Alguien puede preguntarse por qué tienen que pasarnos estas cosas, por qué no tienen que pasar esto, o aquello, o lo otro. A veces la gente hace esta pregunta. Y puede ser que esta tormenta nos mantenga en humildad. Y bueno, un momento más. Dios sabe qué cosa puede ayudarnos o perjudicarnos. Entonces, cuando Dios permite algo, las pruebas son mandadas por el diablo. Dios permite la prueba para que el individuo se dé cuenta su verdadero nivel. Y porque Dios no puede negarle al diablo su desafío.
Yo soy Satanás. Yo voy a probar al hermano Jairo a ver si el hermano Jairo es tuyo o es mío. Y si el hermano Jairo no anda en el camino de luz, entonces el diablo, ¿qué le va a decir a Dios? Lo mismo que le digo con otros. Él es mío, mira lo que hace. Él hace lo que yo quiero, no lo que tú. Porque el diablo es el acusador de los cristianos delante de Dios. Entonces entienda usted que cuando usted está pecando, usted está favoreciendo al diablo para que lo acuse a usted delante de Dios. Porque él es el acusador. El que dice, mira, este está ahí apareciendo como hijo tuyo cuando es mi siervo. Por ejemplo, un caso, el que lleva chisme para acá, y el otro que presta el oído, ¿de quién son siervos? ¿De Dios o del diablo? La respuesta es clara. Los dos son iguales. El que lleva como el que escucha. Porque cuando no hay eco, no escucha a nadie, entonces el que habla no puede hablar. Porque no hay quien lo reciba. Pero cuando siembra la discordia, entonces esa persona sirve al demonio. Entonces, hermanos, Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Los soberbios son los que no admiten nunca nada malo. Los soberbios son los que se creen los mejores del mundo, que son los que son más rectos. Cuando uno conoce a Dios y cuando uno entiende la Biblia, se hace humilde por sí solo. Porque reconoce el poder de Dios, la magnitud de Dios, lo que Dios nos dio, lo que Él nos perdonó y lo que somos nosotros. Entonces baja la cabeza. Pero cuando el soberbio no entiende nada de eso, es orgulloso, vanidoso, no escucha, no razona, nada. Y es imposible convivir con él. Dice la Biblia que el Señor nos exaltará cuando fuere tiempo. No hay que buscar la gloria humana. No hay que buscar ser famoso. ¿Famoso de qué? En la iglesia de Cristo no hay famosos. En la iglesia de Cristo hay hombres y mujeres, cristianos, uno con más conocimiento, otro con menos conocimiento, pero famosos no, el único famoso es Cristo, después no hay más. Entonces nosotros tenemos que ser humildes para que el Señor nos utilice en su obra, porque Él no nos va a utilizar si nosotros no estamos en condiciones. En Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, el apóstol Pablo dijo estas palabras que voy a leer aquí. Dice Primera Corintios 10, 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cualquiera puede caer. Cualquiera. Y para estar firme, mire que no caiga, uno debe de andar en temor todo el tiempo de su peregrinación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y usted no me dejará, no va a creer que soy exagerado al decir que es muy difícil ver a un cristiano que tiemble cuando peca. Porque no tiembla. Al contrario, justifica y culpa al otro que el otro lo hizo pecar. Cuando en realidad todos somos responsables. Entonces, a veces la tormenta de nuestra vida, como en el caso de David, son por nuestras elecciones. David eligió, tenía mujeres, tenía un montón de mujeres. Pero apareció una especial, llamada Betsabé. Él la toma y comete 4 pecados en un solo momento. Satanás todo te ata. Porque mintió, porque mató, porque adulteró, ¿verdad? El diablo le hizo hacer todos estos pecados con una sola acción al famoso rey David. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Aunque David tenía un corazón semejante a Dios, bueno, pero cayó. Por eso cuando usted ve a un hermano que cae en pecado, no lo mate. No lo destruya de todo. Exhórtelo, que abandone el pecado, que corrija su pecado, que se arrepienta de su pecado, eso sí, pero no lo destruya, ayúdelo
porque mañana usted puede estar en ese lugar. Y eso es el amor que decimos tanto predicar, que decimos tanto conocer y que a veces tan poco se ve. Pero hermanos, esto es así. Entonces, las consecuencias están totalmente relacionadas a nuestras decisiones que tomamos. Buenas o malas. Acertadas o erradas. Y puede ser que las tormentas de la vida son por nuestra propia elección. Yo hago mi vida. Yo hago mi futuro. Ustedes los jóvenes, las señoritas acá que están, ustedes tienen que escuchar esta lección, no porque la digo yo, sino porque está en la Biblia, y deben ustedes tener mucho cuidado en el futuro que viene, para que sepan elegir con sabiduría, pedirle a Dios la sabiduría para saber elegir el que las va a acompañar en el resto de sus vidas. Porque se llegan a equivocar y lo pagarán muy caro. Entonces, el ser cristiano no es garantía. La felicidad no pasa por el cristianismo en sí. Pero cuidado con la elección. Escuchen los consejos, busquen información, busquen a sus padres, busquen a su predicador, háblenle, digan, pregunten, no se explica por preguntar. Pero no se cierren a sí mismo, porque el amor es sordo, no oye, ciego, no ve. Y cuando despierta, abrir los ojos, es tarde. Se ahorcó solo. Entonces, hermanos, no sea como el mundo. El mundo es mentiroso, es falso, promete cosas que nunca te va a dar, y luego cuando tú no le sirves más al mundo, te bota y te tira a la basura porque el mundo no te quiere. La belleza que uno tiene, o que tienen algunas, no la malgasten como el mundo la quiere. No se la den al mundo para que el mundo la consuma. Y esto no es fácil lo que estoy diciendo. Pero alguien tiene que decirlo para el bien de nuestras hermanas y hermanos. El que peca será alcanzado por su consecuencia. Nadie que pecó se libró de su consecuencia. Porque el pecado te sigue. Es como la sombra de uno. Uno no puede huir de su sombra, uno no puede huir de su pecado. A David lo persiguió su pecado y destruyó a su familia. Todo el tiempo, leer la historia de David es dramática. ¿Todo por qué? Por un arrebato de ver una mujer distinta, nueva, no sé, bonita. Dice que Betsabé era muy hermosa. Pero la belleza a veces puede cegar los ojos de una persona. Entonces, hermanos, el Salmo 51, para concluir, ¿no? Porque el tiempo nos corre, ¿no? Pero a veces hay cosas, hermanos, con el permiso de ustedes, que a veces bien vale la pena unos minutos más, porque vale la pena por la meditación misma, el contenido mismo, ¿no? Tantas veces gastamos 2 horas mirando una película que no sirve para nada. ¿Cuánto va a tener acá un rato y edificarnos? Que esto es lo importante. En el Salmo 51, el versículo número 1 al 3, David escribió: ten piedad de mí, oh Señor, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dígame que esto no es algo para nosotros. Cuando yo peco no tengo que decir, perdóname Señor todos mis pecados. No.
mencionémoslo. Acá dice, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Eran varias las rebeliones que tenía. Y dice, lávame más y más de mi maldad. Maldad, maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, y te doy en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Más abajo, en el versículo 23, que le dice Jesús a aquellos hombres que vendrán a decirle, Señor, en tu nombre hicimos esto, lo otro, predicamos campamento y qué sé yo, cuántas cosas más hicimos, en tu nombre, Señor. Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Ahora yo le pregunto, ¿cómo es posible que una persona que esté haciendo todo esto, al fin y al cabo es un malvado? Cuando una persona no vive la creencia, cuando la creencia no es parte de su vida, es malvado. Cuando los predicadores mismos dan ejemplos malos y pecan descaradamente, es porque son malvados en el fondo, hermano. No es porque, ay, pobrecito pecó. No, qué pobrecito ni qué nada. Este es un malvado. Porque hay pecado que para hacerlo hay que cranear la cabeza para hacerlo. Hay pecado que no se puede ir a hacer en un ratito. El adulterio, por ejemplo, no se puede cometer en una hora. Uno tiene que trabajar con la otra persona hasta concluir. Eso es maldad, la maldad que está dentro de la persona que practica eso, o que hace eso. Por lo tanto, hay que caerse de rodillas, pedir perdón a Dios, arrepentir, pero hacerlo en serio, como lo hizo David. Y no solamente palabrita vacía y adornada con alguna lágrima que brota de nuestros ojos. Porque no hay temor a Dios entonces. Y Dios conoce los secretos del corazón de cada uno. Entonces, hermanos, tenemos que apartarnos del mal. Recuerden el caso de Job. Apartado del mal. Usted no quiere pecar, apártese del mal. Todo lo que sea maldad, apártese de eso. El mundo, con todo lo que el mundo tiene, por ejemplo, para decir algo, las modas actuales del mundo son pura maldad. Pura maldad. Fui yo a comprar un regalito para mi nieta y ¿qué crees que me vendieron? O me ofrecieron. Un vestido con minifalda. Era una pollerita así. ¿Y eso le va a poner a mi nieta? No, eso no es para mi nieta, le digo yo. Así que sáquelo porque no se lo voy a llevar. A ver, tiene otra cosa mejor. Pero así está el mundo, ¿verdad? Entonces el mundo te anda desnudando. Y desnudando a la chiquita de entrada. Tiene 8 años y le vamos a ir mostrándole ya sus piernitas, ¿no? Y eso lo hacen algunos papás, alguna mamá, algunos abuelos que tienen la cabeza del otro lado. El mundo te compra, el mundo te destruye, el mundo te absorbe, te quita todo lo bueno. ¿No se lo ves? Apártate del mal. Vamos a ir terminando, hermano, ya, y yo le pido desde ya disculpas, pero ya termino. Marcos 12, hay una cosa muy importante acá, que tiene que ver con esto de la tormenta de la vida. Marcos capítulo 12, versículo 41, dice las Escrituras: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La pobre viuda. Y a pesar de todos los problemas de la vida que una mujer viuda puede tener, acuérdese de su madre, acuérdese de su abuela, ¿cómo está? Yo conocí una abuela acá, una abuela, y que tiene 4 hijos y 3 no pueden cuidarla.
Y esto me acuerda de un dicho que tenemos allá. Una madre o un padre puede traer 10 hijos a la vida, criarlos, lavarle la cola, darle de comer, mandarlos a la escuela y hacerlos adolescentes. 10 hijos, uno solo. Y luego 10 hijos no pueden cuidar a una pobre vieja que está ahí, que apenas puede levantarse y caminar. Y esto es el pago del mundo, ¿cómo está? Los valores, después cuando se muere la viejita, yo le aseguro a usted que van a contratar la funeraria más cara que hay en Bogotá. El cajón más lujoso que tenga la funeraria para ponerle ahí y van a todo el cementerio a ayudar. Para mí eso se llama, ¿sabe cómo se llama? Hipocresía. Ahora piensen ustedes en la tormenta de la vida de esta pobre vieja, esta pobre viuda, perdón la palabra, vieja para mí no es despectiva, para mí es cariñosa. Allá lo decimos así, querido viejo. ¿Se acuerda cuando Piero tocó la guitarra y dijo, mi querido viejo, que te hace llorar? Porque te hace llorar. Las cosas buenas tenés que reconocerlas, aunque las cante Piero. ¿Verdad? Y bueno, ahí está, porque te habla a lo íntimo tuyo. Y Dios nos mira a ver cómo respondemos en medio de nuestras tormentas de la vida, cómo reaccionamos y cómo enseñamos a nuestros hijos cómo tienen que reaccionar frente a la tormenta de la vida. No amemos de lengua ni de palabra, sino de hecho y en verdad. Entonces las tormentas de la vida sirven para que nosotros nos demos cuenta en qué nivel estamos con Dios.